La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos, estamos presentando las lindas cualidades que se nos presentan para nuestros jóvenes, para nuestras familias. Hoy tenemos aquí dos invitados muy especiales y ellos mismos se van a presentar y nos van a explicar un poco cuál es la propuesta que nos traen para la formación de nuestros jóvenes, la formación de nuestras familias. Y siempre lo hacemos a través de las cualidades y de las riquezas que el Señor nos ofrece. Así es que, bienvenido, le damos la bienvenida, gracias. Ya voy a decirlo ya para ahí porque enseguida se van a dar cuenta, ahí por su cuellito, ¿verdad? Y bueno, y ahí se van a presentar y quién le acompaña también. Entonces, si podemos presentarnos para ahí, Eremí, Má, Banderera, Yaicuamí, todo eso. Bueno, y después la propuesta también que trae. Sí, muy buenos días. Buenos días. Soy el padre Pablino Villalba, párroco de la parroquia San Miguel de San Lorenzo, y desde hace un tiempo estamos metidos en el mundo cinematográfico. Estamos produciendo películas de contenido católico. Justamente hemos venido al programa para promocionar una quinta película que está a las puertas, la quinta que se estrena próximamente. Entiendo. Bueno, y tu compañero, me presenta a mí, ahí vamos a conocerte. Gracias, padre Víctor. Yo soy Martín Fonseca, de profesión periodista, actualmente también cursando la carrera de letras y con mucha afinidad por el arte, y se me da la oportunidad hoy de desempeñar labores culturales acá en la parroquia del padre Pablino y acompañando todas las gestas a favor del arte y la cultura. Y aquí me están hablando para ahí ya de la quinta película. Sí, la quinta película. La quinta ya. La primera fue estrenada en el 2022. 2022. Sí. Ya. ¿Qué nombre tenía esa película? La primera película se llama La caja y el valor de la libertad. La caja. Habla del drama de la libertad, la importancia de hacer las buenas decisiones, ¿verdad? Y el tema de las consecuencias, ¿verdad? De tomar malas decisiones usando mal nuestra libertad. La segunda se llama Carapeí, ¿verdad? Carapeí. La tercera, Secuestrada en casa. La cuarta, La oficina de la Chiquitunga, que fue estrenada el 26 de noviembre pasado. Y ahora, el 30 de diciembre, esta película que se llama Una Navidad en Paraguay. Sería como la primera película navideña que tenga conocimiento que se realiza en el Paraguay. Ah, sí. O sea, con un contenido navideño, claro. Navideño. Bueno, entonces vamos a ir hablando. Y vos, Martín, escuché que sos periodista también. ¿Y cómo le estás ayudando aquí al país? ¿Cómo es tu función, vamos a decir? Y realmente fui así inopinadamente convocado por el padre. Un día me parece que me escuchó ahí hablando en el ambón, ¿verdad? Y me dijo, bueno, ¿no querés participar de esta película? Y así empezó todo, ¿verdad? Y compartiendo un poco proyectos así, participé de las 4 películas mencionadas acá por el sacerdote. Y de a poco también él me fue integrando a todo lo que era la parte cultural y cómo apoyar y evangelizar a partir del arte y de las películas, ¿verdad? Pero vos ya estás luego trabajando ahí en su parroquia, ¿o no? Sí, hace tiempo ya. Hace tiempo ya. O sea, incluso antes de que el país venga a esa parroquia. Pertenezco a la parroquia San Miguel. Sabes que él te convirtió en él es de la capilla San Roque. Ah, vos estás en la capilla. También es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, ¿verdad? Y también catequista. Catequista también. Entonces. Bueno. Y estás ejerciendo también tu profesión de periodista. Ahora un poquito alejado de la profesión así dentro de las empresas, pero siempre ejerciendo el periodismo y cursando la carrera de letras ya en el segundo año. Ya.
Y cuando uno estudia letras, ¿hacia qué se está refiriendo? Y principalmente los estudiantes de letras se abocan a la docencia, son los famosos profesores de lengua castellana, pero es propiamente filología y se hacen profesionales en textos, ¿verdad? También hay gente que estudia para crítico de literario, hay gente que se aboca a la producción literaria. O sea, es también una carrera amplia, ¿verdad? Y también, por qué no decirlo también, está también para corrección de texto y todo lo que es la parte de edición, ¿verdad? Ya, o sea que en eso también está ayudando en esta película. Pero siguiendo un poquitito más, escuché que sos catequista. ¿Ya sos también profesor en alguna institución o todavía no? Aún no. Todavía no. Era anteriormente, pero actualmente no. Porque, no, te preguntaba nomás, porque dice que los jóvenes a quien más odian se llama profesor de matemáticas y de letras, ¿cierto, Pepe? Pero como catequista te aman, no te quieren, ¿verdad? Sí. ¿O no? Castellano es también algo muy científico, muy técnico y realmente no es tan fácil para el que no tiene ningún conocimiento todavía. Claro, por eso nomás digo, porque dicen siempre los coladores en la universidad, castellano, matemáticas, ¿verdad? Sí. Casi siempre en las universidades. Bueno, entonces estamos aquí con el país Pablino. Y nos dijiste para ahí de dónde sos, Molan de Valle. Vamos a saber un poco tu inicio así vocacional. Y yo soy oriundo de Pedro Juan Caballero. Ya. Pedro Juan honra, Caballero. ¿verdad? Siempre, sí. Norteño. Desde el 98 estoy por acá, por Asunción, ¿verdad? Y pertenezco a la arquidiócesis de Asunción, pero uno va a decir, ¿por qué si es Pedro Juanino, ¿verdad? Lo que pasa es que primero yo hice mi proceso con los redentoristas. Ah, ya. Y ahí están los redentoristas. Pero después pasé a formar parte de la vida diocesana, ¿verdad? De la arquidiócesis. Entiendo. O sea, cuando viniste como redentorista, viniste a Asunción, en el seminario. Asunción. En 1998, el seminario de los redentoristas estaba en Villa Aurelia, ¿verdad? Ahí donde está la parroquia Virgen del Pilar. Ah, sí. Y ahí atrás estaba el seminario de los misioneros redentoristas. Ya. Ahora creo que ellos tienen su seminario en otro barrio de Asunción, ¿verdad? Que se llama Pedro Donders. Ya. Y después ya te sentiste dentro de la arquidiócesis porque ya estuviste aquí. Exacto. Entonces continúa. Y las cosas de la vida, ¿verdad? Dios te va, como sabemos, te va encaminando, ¿verdad? Claro. Y gracias a Dios estoy bien, ¿verdad? Con la decisión que he tomado. Y también sabemos que como sacerdotes estamos abocados a desarrollar muchas áreas, ¿verdad? La gente a veces cree que la función del sacerdote solamente es celebrar misa, ¿verdad? Claro. Es fundamental, ¿verdad? Pero la misa solamente es una hora dura, ¿verdad? Los 23 horas del día que vas a hacer, ¿verdad? Y bueno, entonces hay tiempo, ¿verdad? Y necesario, adecuado que se puede explotar, ¿verdad? Y usar para otras actividades, pero siempre con el fin, ¿verdad? De evangelizar. Y eso es lo que hacemos nosotros en la comunidad parroquial, en el tema, al adentrarnos en el tema cinematográfico, porque el objetivo es evangelizar, ¿verdad? Claro. A través de este medio, ¿verdad? A través de las películas, de los cortos, de las producciones, ¿verdad? Involucrar también a todas las personas de la comunidad, ¿verdad? Y donde cualquiera puede ser un productor, cualquiera puede ser un actor, ¿verdad? O cualquiera puede encargarse de la parte de la utilería, etcétera. O sea, depende de la disponibilidad de las personas, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese sentido, tenemos en nuestro equipo de producción, ¿verdad? Desde la secretaria parroquial, ¿verdad? Ah, ya. O sea que entran hasta todas. Catequistas, estudiantes de diaconado, monaguillos. ¿Y vos entras también ahí o no? ¿O no aparece el país ahí? ¿El país Pablino aparece en alguna película? A mí me gusta más estar detrás de cámara. Detrás de cámara, de la directora. Como guionista y dirigiendo, ¿verdad? Dirigiendo y también viendo la parte de la locación, haciendo el tema del casting, ¿verdad? Claro. Porque como no somos una superproductora, ¿verdad? Empezamos de cero. Claro. Y entonces muchas veces me toca llevar la cámara, me toca ser utilero, me toca... O sea, tengo que hacer de todo, ¿verdad? Claro, qué bien. Sí. Bueno,
Y así se comienza de a poquito. Bueno, queridos amigos, estamos nosotros con Jóvenes para los Jóvenes enseguida. Volvemos enseguida con ustedes. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí estamos entonces con el padre Pablino, que es párroco de San Miguel Arcángel. ¿Cuántos años lleva ahí de párroco? Y 5 años. 5 años. Y 5 Martín, años. y Martín, vos, ¿cuánto? Ahí luego de esta parroquia sos De toda la vida. de toda la vida, ya. Y ahí San Roque es tu capilla. Mi capilla, que pertenece a la parroquia. Y ahí también te sentiste vos, siempre. Sí. Toda tu vida, tu familia, por ahí. Ayudando ahí, sirviendo ahí. Siempre mi capillita que queda al lado de mi casa. ¿En serio? Entonces, Sí. dica tú vivir que ir Pasando ahí, una muralla ya es su casa. dice, hubiese hecho un portoncito, no vaya ahí. Está bien. Qué Va a ser maravilla. difícil alejarse de la iglesia. ¿verdad? Así. Dice, aunque sea cuando estoy acostado allá en Duye, imagínate. Bueno, ¿y cómo surge esta última película ahora que ustedes, 30 me dijiste, ¿verdad? El 30 de diciembre. De diciembre. Sí, se Están estrena. haciendo el estreno. ¿Dónde lo van a hacer? Lo vamos a estrenar en los cines Itaú Pinedo, como siempre, ¿verdad? Las 5 películas, o sea, las 4 anteriores se estrenaron ahí, ¿verdad? Ya, y ahora la quinta. Y ahora la quinta. Y surgió, la idea surge en hacer una película ambientada en Navidad, ¿verdad? Sí. Porque la mayoría de las películas que vemos, ¿verdad?, a veces no tienen relación con nuestra cultura. Entonces, hacer una Navidad con elementos propios característicos de nuestra cultura, como por ejemplo el pesebre, la flor de coco, ¿verdad? Sí, Todo eso tiene relación con nuestra Navidad en sí, ¿verdad? claro. Porque nosotros más bien vemos películas donde Hay nieve. la hay Navidad, Papá Noel. esa Navidad no tiene relación con nuestra cultura. La nieve, por ejemplo, la figura de Trineo. Papá Noel, ¿verdad? Que con un abrigo Ya que me acá en 40, Paraguay 42. moriría de infarto, ¿verdad? Con ese abrigo. Entonces, pero centrando también en Jesucristo, que el centro de toda nuestra Navidad siempre es Cristo, ¿verdad? Porque muchas películas que vemos, ¿verdad?, de la Navidad son puramente comerciales Claro. y no se refieren en ningún momento a Jesucristo. Ya. En algunas películas ni siquiera muestran Ni un pesebre, ni por ahí. un pesebre, nada. Ya. Entonces este sería como una necesidad, y aparte de que nunca se hizo una película ambientada en Navidad en el Paraguay, ¿verdad? O sea, la idea sería devolverle un poco el sentido real de lo que significa la Navidad, Claro, entonces, ¿verdad? el sentido real que significa Jesucristo, el cumpleañero, ¿verdad? Claro. El centro de la Navidad. Lo demás es añadidura, ¿verdad? El viaje, comer bien, cenar bien, compartir en familia, viajar, ¿verdad? Tomarse unas vacaciones, sería como la añadidura, pero lo central es el niño en el pesebre, ¿verdad? Y eso es lo que te inspiró para ahí, o sea, es decir, viste entonces varias películas sobre Navidad, pero que en ambientes diferentes y donde se olvidan directamente de Jesús, entonces. Claro, por ejemplo, yo cuando era niño veía mucho esta película Mi pobre angelito, ¿verdad? Ujú. Que es una película muy popular, ¿verdad? En serio. Ya. Pero es una película totalmente de Navidad, pero a nivel comercial. Ya. Porque en ningún momento aparece el niño, ¿verdad? O hacen referencia siquiera al niño, ¿verdad? Sino que es una historia de que el niño se queda en la casa y ahí entran los ladrones. Bueno, muy divertida, ¿verdad? Ujú. Pero, ¿dónde está el personaje principal de la Navidad? No existe. Ya. Entonces, esa fue la inquietud y por eso también surgió. Y también las películas navideñas ya se quedan, ¿verdad? Porque en cada víspera de Navidad, entonces la gente busca ver películas navideñas. Claro. Entonces ya, Claro. Sí. de hecho que Bueno, y entonces nosotros Ya. vamos a tener tu licencia para pasar también por Ñande Yañe, entonces. claro que sí, claro que sí. O tenemos que pagar derechos de todo muy caro, ¿eh? A Papá Noel hay que pagar. Bueno, pero la idea es muy interesante, ¿verdad? El hecho de devolverle, ¿verdad?, la Navidad. Y también trata de sin spoilear, ¿verdad?
trata de una realidad de muchos paraguayos que por problemas económicos tienen que dejar su país, ¿verdad? Ah, ya. ¿Verdad? Tienen que dejar su país, incluso en tiempos sensibles que es la Navidad, ¿verdad? A buscar nuevos horizontes en el extranjero. Ah, Y ahí muchas veces ocurren, como en este caso, cierta peripecia, un drama, ¿verdad? Que va a ser un momento de sufrimiento para toda la familia, pero al final sucederá lo que llamamos el milagro de la Navidad. ah, ya. Que el niño Jesús va a triunfar y va a ser el gestor justamente de ese milagro. Ya. Y vos, Martín, a ver, vamos a escucharte vos, en esta quinta película. ¿Cuál es tu función? ¿De actor en alguna escena? Él más bien en esta película está en la producción. A producción. En la cuarta estuvo como actor, en la cuarta fue la oficina de la Chiquitunga. Así. Ahí ¿Y qué estuvo como hacía ahí vos, actor. Martín, en la oficina de Y ni Chiquitunga? más ni menos actué de sacerdote. ¿En serio? Pero tenés vocación sacerdotal, Mario, o ya está casado. ¿Cómo es la cuestión? No, soy soltero, pero... ¿Sos soltero todavía? Todavía no Entonces, encontré... tenés posibilidad todavía, ¿no? Por algo el país te habrá puesto ahí. Sí. Claro, claro. Que apareciste como sacerdote. ¿Qué es lo que hacía? ¿Le confesaba a la Chiquitunga, vio? Y realmente, bueno, se tienen que ir tenemos que aprovechar para pedirte que se proyecte porque tiene mucha calidad esa película, ¿En pero serio? hacía un poco de algo que también creo que es función del sacerdote, un poco de sostén en un Espiritual. momento difícil, ¿verdad? Difícil, como Sí, toda sí, santa sí. necesita. Y le guiaste bien entonces a la Chiquitunga, vos, Y realmente Bueno. mal al que estaba cruzando por una situación difícil y bueno, me tocó transmitir, oficiar de ese tranquilizador, pacificador, transmitir paz, que creo que también ustedes hacen. En realidad esa película no es una película biográfica de la Chiquitunga, Ah, sí, sí. sino que se enfatiza, hay una imagen en el lugar donde se desarrolla la acción principal, hay una imagen de la Chiquitunga y se le pide su intercesión. Más bien se enfoca en la devoción popular, ¿verdad? A nuestra beata, ¿verdad? Chiquitunga. También algo interesante de esta quinta película también es que entre los actores figura también un sacerdote, ¿En serio? Sí. Ah, mira. que es el conocido padre Toto, un sacerdote español, Ya. párroco de la parroquia Salvador del Mundo. Ya. Incluso no sé si sigue Sobre siendo, aviadores, ¿verdad? sigue siendo diácono, quiero decir decano, Ah, ¿verdad? ya. Él también es músico, pero en esta película se va a ver su faceta actoral, Mira. que realmente sorprendió. Y él es español. Español. Misionero, entonces. Que está por- Justamente él fungió en la película como abogado español. Ah, sí, Un abogado. abogado, Ah, sí. O sea, él no, no hizo de sacerdote ahí. No. Ah, de Él abogado. hizo de abogado, ¿verdad? Pero su participación fue muy buena, muy constructiva. Y realmente yo me quedé admirado por su capacidad ¿En serio? de cómo saber actuar, ¿verdad? ¿En serio? Sí, 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 sí. se prestó bastante y tiene el don de eso. Yo recuerdo, para terminar este bloque, cuando estudiaba liturgia, nuestro profesor de liturgia, no sé si aquí a usted, Sí. su profesor le decía que el celebrar la Eucaristía es también un escenificar y es un actuar, decía, porque estamos representando nada más y nada menos que la última cena, ¿verdad? Bueno, no sé si a usted así le decía el profesor, pero entonces es siempre un actuar porque uno está haciendo verdaderamente in persona Christi, ¿verdad? Exacto. Entonces para que uno pueda llegar también y transmitir ese misterio tan grande de salvación. Bueno, nosotros queridos amigos volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, seguimos nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hoy, en este domingo, estamos aquí con Martín y con el padre Pablino, que nos proponen ya para este 30, 2 días antes más falta para allí, ¿verdad? Para el estreno de La próxima semana. La próxima semana, Sí. o sea que sería el 30, El ¿verdad? 30 de diciembre. Hoy, 28, ya entonces 29, 30, el Cierto, martes. cierto. Exactamente. Entonces ya le tenemos aquí a Ya. esta quinta película, sobre la Navidad. sí, falta ¿Y cómo poquísimo. haces ahí para hacer la cuestión
del casting sobre todo, de los que van a actuar ahí como actores principales dentro de la película y los secundarios también, ¿verdad? Y todo es en base como él mismo dice, ¿verdad? Una vez yo le escuché hablar o leer, entonces ya eso ya te da la pauta de que tiene ciertos rasgos que pueden ayudar para desempeñarse como actor, ¿verdad? O sea, y también la forma de ser de la persona, ¿verdad? De repente una persona es muy seria, ¿verdad? Por ejemplo, una persona, tenemos un catequista que también actúa en varias de nuestras películas, que es Guillermo, le llamamos Guille, ¿verdad? Y él es de una compostura robusta, y vos le mirás y parece luego un guardia de seguridad. Entonces, cuando tenga un papel, por ejemplo, para un guardia, una escolta, o un personaje, ¿verdad? Un villano de la película, entonces le llamo, ¿verdad? Ya. Porque le sale perfectamente, ¿verdad? Claro. Características y no físicas. tiene que hacer mucho esfuerzo, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque en las películas no solamente son importantes los héroes, también los villanos. Porque eso es lo que hace la historia, ¿verdad? Porque si en una película no hay villano, entonces no tiene sentido la historia, ¿verdad? Tiene que haber el drama, ¿verdad? Sí. Y para que haya drama tiene que haber villanos, ¿verdad? Claro. Y a veces los villanos brillan más que los propios héroes, ¿verdad? Sí. El Guasón que brilla más que Batman, ¿verdad? Sí. Tiene más arrastre, ¿verdad? Entonces, en las misas, en las celebraciones o cuando viene la secretaría, entonces yo veo, ¿verdad? Qué perfil necesito para este actor, entonces, y hay actores que llenan las expectativas. Y les hablo, sí. Y algunos se animan de primera, otros medio que dudan y les digo, ¿verdad? Que yo les voy a acompañar, que no va a ser complicado, si sale mal volvemos a grabar. Claro. Entonces ahí se animan. Ya. Y después se sorprende, ¿verdad? Cuando se ven en la pantalla grande, ¿cómo pudo hacer eso? ¿Verdad? Che, y decime, porque escuché algo de cuando hiciste esa película Carapeí, ese fue el segundo. Ese es el segundo. El segundo. Y ahí el autor Carapeí, de ese señor, lo que escuché, algo que al comienzo justamente lo que dijiste, parece que no se animaba un poco, medio posilento me dijiste. Claro. Él era un señor que siempre venía a la secretaría parroquial a hacer anotaciones por su esposa difunta. Y luego fue miembro del movimiento familiar cristiano durante mucho tiempo. Sí. Y viene a la secretaría y como tiene la facialidad o el rostro se asemeja a este actor conocido, ¿verdad? De Karate Kid. A la cuenta. El señor Miyagi, ¿verdad? Señor Miyagi. Y me pareció interesante mirarle y decirle, y ahí me vino la idea, vos no sos Karate Kid, le dije, vos sos Carapeí, le dije. Y ahí se molestó, ¿verdad? Porque parece bullying, ¿verdad? Porque estoy hablando de su estatura, ¿verdad? Claro. Y después voy a hacer una película sobre eso, le dije, y no creyó, ¿verdad? Y después ya armé todo el argumento, todo, y le mandé llamar. Y aceptó de buena primera. Bueno, sí. La primera no. La primera. Pero una inspiración. Karate Kid y Carapeí. Y así te llamaste a tu película. Carapeí. Justamente centrado en él, en su vivencia con una chica que es campeona de taekwondo, ¿verdad? Que en ese tiempo tenía 11 años, Dana Reskin. Sí. Entonces hicieron una dupla espectacular, ¿verdad? Inspirado en Karate Kid, pero nada que ver con Karate Kid, ¿verdad? Porque era taekwondo y la historia totalmente diferente, ¿verdad? Y también con contenido católico, ¿verdad? Con mensaje católico. Ahora, para esto de Navidad, a ver hacia dónde vamos a apuntar como mensaje, sobre todo para la gente. O sea, ¿qué es lo que tenemos que ir a buscar ahí con esa película? Además de mirar todo lo que significa el esfuerzo, la lucha, ¿verdad? Porque no son súper profesionales, ¿verdad? Pero sin embargo... Hay un actor que es muy reconocido a nivel nacional, que es Javier Enciso. Él incluso en el 2015 fue nominado a los premios Platino con la película Lunas de Cigarra. También tiene muchas producciones en Netflix y en HBO. Y él sí, el profesional, ¿verdad? Pero todo lo demás son amateur, ¿verdad? Y el mensaje central es lo que decía también nuestro Papa León XIV,
dejarnos transformar por la ternura de la Navidad, la ternura que nos transmite el niño Jesús, ¿verdad? Porque el personaje principal de la película es el niño Jesús, ¿verdad? Claro. Él es el personaje principal. Y ese poder transformador que tiene ese niño, ¿verdad? De cambiar corazones, de cambiar la historia, ¿verdad? De transformar realidades, de suscitar milagros, ¿verdad? Ese es lo que queremos nosotros presentar, ¿verdad? La ternura de la Navidad que nos transmite el niño Jesús. Claro, qué lindo. Martín, y vos en el sentido ya de la parte técnica, así los efectos, las situaciones que ustedes tienen que poner ahí, porque obviamente que no tienen como Hollywood, ¿verdad? Pero sin embargo, igual tienen que lograr los efectos que ustedes quieren transmitir. ¿Cómo van haciendo eso? Y no puedo decirte otra cosa que lo que decía la Madre Teresa, ¿verdad? De Ávila. La obediencia tiene un carácter sobrenatural. O sea, cuando todos hay una buena predisposición y todos se suman y cooperan desde lo suyo, desde la parte técnica, desde la parte actoral, porque el padre, además de tener esa agudeza psicológica para elegir los perfiles, también tiene esa varita mágica, ¿verdad? Porque así como digo, vos sos Carapey, más o menos a veces es de esa tesitura, ¿verdad? Ya. Y la gente se va sumando y esa buena predisposición hace que la cosa ocurra. Ya. ¿Verdad? Y esa magia suceda. ¿Verdad? Y también debo agregar algo, agradecerle también al que funge para nosotros de camarógrafo, que es el señor Dauri Pérez, que es un peruano, ¿verdad? Que se casó con Gabriela, ¿cómo se llama? Gabriela Rivas. Gabriela Rivas, Gaby Rivas, que es una locutora de Radio María, ¿verdad? Ah, ya. Entonces él es el que nos hace el servicio todo a honores, ¿verdad? Con gusto, con profesionalismo, ¿verdad? Dona ese su talento, ¿verdad? De filmar. Eso es lo que le gusta a él, ¿verdad? Ya. Y en la coproducción, en la edición, está otro joven, ¿verdad? Muy entusiasta, que es Rubén Paniagua, que es de la Capilla Santa Librada Sí. de mi parroquia. Y él está en la parte de la edición, ¿verdad? Y realmente es un joven muy valioso porque yo a veces le encargo, ¿verdad? Editame esta parte y después me muestra el resultado y realmente vale la pena el trabajo que muestra, ¿verdad? Haciendo esos servicios, ¿verdad? O sea que dentro de poco ahí en tu parroquia vamos a poner San Miguel Arcángel Films presenta, con todo. 5 ya va ahí. Imagínate, espectacular. Dentro de poco, si no me cambian. O si no vas a llevar y ahí donde te cambian. Ah, bueno. 5 va a ser San Miguel Arcángel Films presenta. Y para ese fin lo hemos creado y está en proceso de gestación una fundación. La Fundación Carlo Acutis. ¿Verdad? Que entonces sería la 5ª producción ya de esa fundación que está en vía de consolidarse, ¿verdad? Entiendo. Sí. Entonces justamente es para eso. Que también es extra parroquial, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que muchas veces nos cambian de parroquia, entonces, pero si es una fundación extra parroquial nos acompaña donde sea, ¿verdad? Claro, donde nos vayamos. La fundación es así, ¿verdad? Sí. Siempre en función de esa misión. Exacto. Y bueno, entonces tenemos que hacer ahí un convenio nosotros con Yandeyañe. Entonces nosotros vamos a pasar las películas de ustedes, ¿verdad? Y ustedes ahí a full, ¿verdad? Bueno, muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Bueno, familia, les tengo que contar algo. Pero tenemos que apoyarle a su papá. ¿Sabes lo que pasó con Marcos? ¿Le pasó algo a Marcos?
Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos con el padre Paulino y con Martín. Nos están trayendo esta linda propuesta, ¿verdad? De lo que es la película, el nombre en sí, ¿cómo es, padre? Una Navidad en Paraguay. Así es, Una Sí. Navidad en Paraguay. Entonces, este martes, se hace el estreno. ¿Dónde va a ser? En Cine Itaú Pinedo, Cine del Shopping Pinedo. Shopping Pinedo. Eso ya es San Lorenzo, ¿verdad? Sí, Sí. sobre Mariscal López, pero ya en la zona de San Lorenzo. De San Sí, sí. Lorenzo, ¿verdad? Sí, claro, antes de llegar ahí frente a la universidad. Sí. Bueno, entonces estamos todos invitados y lo más lindo, lo que estaba diciendo aquí el Padre Paulino, es recuperar un poco el sentido de lo que es verdaderamente la Navidad. Volver a meter un poco, dejar el famoso jo, ¿verdad? Porque que no tiene nada que ver con la Navidad, ¿verdad? Y bueno, yo ahora veo por todas partes, es cierto, ahora que me dijiste, estoy tomando conciencia. ¿Vos dónde te vas? Le pones a un feroz muñeco de un jojojo, ¿verdad? Claro, Pero claro. o no ve ahí, son pocos los que te ponen a un pesebre. porque- Y ese es el poder, ¿verdad? Del consumismo. del consumismo, el poder del marketing, ¿verdad? Sí. Y muchos, vos sabés que muchos creen que la Navidad es solamente eso, que es solamente Papá Noel, Claro. solamente recibir regalos. Incluso, claro, la Navidad, pues, hasta en Japón, ¿verdad? Celebran, pero ellos ni saben ni creen en Cristo, ¿verdad? Claro. Se ha comercializado tanto, pero también se ha vuelto muy pagano también en algunos aspectos, ¿verdad? Claro. Porque totalmente se olvidan del cumpleañero que es. Es permitir al que hace nueva todas las cosas, que es nuestro Señor Jesucristo. Él sí puede generar un cambio de este raíz. Y hay que permitirle a Él que propicie ese cambio, porque Él sí puede hacer nuevas todas las cosas. Ya, muy bien, muchas gracias, Martín. Y vos, Padre Paulino, que nos dejás un poco así como pastor, tanto ahí de tu iglesia, pero sobre todo para todos, ¿verdad? Aquí en Paraguay, que nos estamos ya preparando siempre a vivir más profundamente todo este tiempo de la Navidad, así como Jesús que ha nacido este 24, entonces que se prolonga y nos acompaña durante todo este año 2026. Y bueno, el mensaje que quiero dejar es que nos dejemos transformar por el niño Jesús. Que dejemos que Él ablande nuestro corazón, que a veces está duro, ¿verdad? Que también centre nuestra mente en lo esencial, ¿verdad? Porque muchas veces los ajetreos del mundo nos desvían de nuestra misión verdadera. Y que nos dejemos transformar por Cristo, ¿verdad? Cristo es el centro y Él es la persona más importante, no solamente de la Navidad, sino de toda la historia, de toda nuestra vida. Entonces, que pongamos nuestra mirada en Él y nos dejemos transformar por Él. Qué bien. Muy bien. Así entonces, queridos amigos, le agradecemos al Padre Paulino, a Martín, que vienen y que comparten con nosotros. Toditos estamos invitados. Entonces, una vez más, Padre Paulino, a ver un poco, nombre, lugar, fecha, horario, entonces que podemos ir a ver esa película. La película se llama Una Navidad en Paraguay. Se estrena el 30 de diciembre, que ya llega, ¿verdad? En los cines Itaú Pinedo a las 21:15 de la noche. Muy bien. Entonces, como siempre, nosotros concluimos también nuestro programa con una lectura bíblica. Y ya que estamos hablando de la Navidad, ya estamos en tiempo de Navidad con el nacimiento de Jesús y todo este tiempo de Navidad que nos invita a reflexionar la presencia de Dios, que se ha hecho carne, que entró, que entra, que nos acompaña durante todo este año 2026 que estamos iniciando prácticamente a pocos días. Palabras claves, queridos amigos, que encontramos desde el Nuevo Testamento en el Evangelio de San Lucas. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto nos dice San Lucas en el capítulo 2. También San Mateo nos narra, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y San Juan en el capítulo 1:14 nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito lleno de gracia y de verdad.
Queridos amigos, hay muchos más versículos ciertamente que nos invitan a nosotros a reflexionar y a reconocer esta presencia de un Dios que nos ama, de un Dios que nos quiere. Navidad significa natividad, quiere decir un nuevo nacimiento. Y eso es lo que tiene que nacer en el corazón de cada uno de nosotros en primer lugar. Esta película que nos ofrece aquí el Padre Pablino con todo su equipo, también nos ofrece a un nuevo nacimiento. En la medida en que reconocemos que Cristo está en medio de nosotros, vamos a volver a centrarnos en el cumpleañero, que es una de las cosas interesantes, y sobre todo entenderlo dentro de nuestra cultura. Por eso, Navidad en Paraguay. Así es que, queridos amigos, nos vamos despidiendo y aquí juntamente con el Padre Pablino les vamos a dejar la bendición del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.